Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy me place tener a un hombre, a un ingeniero civil, profesional, trabajador, juicioso, entregado a su hogar, que un día le dijo sí también a Cristo Jesús. Hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero civil Abelardo Gómez Esparza. Abelardo, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por este espacio y esta oportunidad que me brindan para poder estar con ustedes y poder compartir estos minutos también. Muchas gracias. Le voy a decir a Abelardo, porque Bueno, es un sí, hermano, señor. para sentirnos más cercanos Sí, y señor. saber que Cristo Jesús un día nos tocó y nos encaminó por la ruta que él decía. Ingeniero civil, ¿de qué universidad? Ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, egresado en el año 1996. Qué bueno. ¿Y dedicado toda su vida hasta el momento a su profesión? Sí, señor, estamos dedicados al ejercicio laboral profesional desde diferentes ámbitos, desde el sector público como también desde el sector privado, como empleado, y también pues cuento con la fortuna de tener dos hermanas egresadas también de la Universidad Industrial de Santander, ingenieras civiles. Qué Y bueno. por ende pues hemos tratado también de hacer, digamos, empresa privada. Abelardo, una familia de ingenieros. Una familia de ingenieros civiles, sí, señor. ¿Y su papá también es ingeniero o no? ¿O él? No, mi padre era empresario dedicado a temas de empresa, de muebles, etcétera. Ok. Mi madre era docente, pero sí con mucha visión de empresarios, porque en últimas mi madre era muy unida con mi padre, somos de una familia muy católica, y pues las típicas familias donde papá y mamá trabajan en equipo, el uno se apoya con el otro. Entonces pues ambos, a pesar de que mi madre era docente y era empleada, ayudaba en sus tiempos libres a mi padre en la empresa, y pues ambos tenían en últimas esa visión empresarial familiar. O sea que las raíces fueron muy sólidas por el ejemplo de los padres. Y yo siempre he dicho que el ejemplo de los padres es fundamental en la formación de uno como hijo y en este momento uno como padre también, en la formación de nuestros hijos. Sí, señor, es cierto, es cierto. Uno en la vida, de una manera u otra, toma como guía los padres. Y de ahí lo importante que es poder entender que uno, tarde que temprano, se tiene que dar cuenta de que uno tiene que ser un ejemplo. Ojalá que sea un buen ejemplo. Si uno en un momento dado no es un buen ejemplo, pues tener por lo menos la actitud de entender y pedirle a Dios de que lo vaya uno mejorando hasta lograr ser un buen ejemplo. Claro, que lo vaya transformando. Que lo vaya uno transformando. En ocasiones uno como padre cree que se las sabe todas, ¿no? Correcto. Y resulta que uno en ocasiones comete muchos errores en la formación de nuestros hijos, ¿no? Uno Sí, quiere señor. como protegerlos tanto, o en ocasiones una frase mal dicha. Nos decían dos jóvenes que estuvieron aquí en un programa anterior, nos manifestaban lo importante es que un padre le diga frases de cariño y que sea asertivo en el momento de decir las cosas. Sí, correcto. Lo que usted dice es muy cierto. Yo pienso que en esta época que estamos, en estos tiempos modernos, donde los jóvenes están invadidos por redes sociales, están invadidos por publicidad que a veces no es muy adecuada, están invadidos por amistades que los exponen a muchas cosas. Yo pienso que es fundamental que papá y mamá sepan decirle a un hijo, te amo y te acepto como eres. Eso es fundamental porque eso va generando
una autoestima, un tejido interno en el autoestima de un joven. Y el tema de tener una buena autoestima a partir de no solamente de amarlo, sino decirle que lo amo, porque es que yo puedo amar a mi hijo, pero nunca decírselo. Entonces él puede creer que yo no lo amo. Correcto, claro. ¿Sí? Hay que decirlo. Y para decirlo, primero que todo, hay que tener valor como padre, porque yo conozco muchos padres que les da miedo decirle a los hijos que lo aman. Pero bueno, una vez que ya hemos pasado esa barrera y podemos decirle al hijo que lo amo, eso va creando un tejido en el autoestima fundamental. Hasta el punto será importante que el hijo vaya fortaleciéndose, vaya poco a poco creando ese carácter, esa impronta personal que lo identifique, que él mismo se identifique consigo mismo y que se quiera a sí mismo. Tan importante será ese tema que un padre jesuita amigo me decía hace unos años, que un joven con un buen autoestima, con una alta valía de sí mismo, es un joven que muy difícilmente le entra el maligno, le entra el mal. Es un joven que va a estar menos expuesto a las drogas, es un joven que va a estar menos expuesto al licor, menos expuesto al cigarrillo o a los vicios, porque está blindado en cierta forma. Entonces es fundamental que los padres de familia hoy en día entendamos que no solamente hay que amar a un hijo, sino decírselo también. Fundamental que Dios esté ahí metidito. Por supuesto, por supuesto. Todo esto nos lleva a que también nosotros podamos evangelizar en la casa de nuestros hijos, ¿sí? De hecho, el primer escenario de evangelización es el hogar, es la casa. En el colegio complementan muchas veces unos conceptos, pero también es un error que yo trate de dejarle la tarea al colegio cuando también esa tarea arranca desde la casa. Y por supuesto lo que tú dices es muy cierto, o sea, tengo que instalarle a mi hijo lo que significa estar de la mano con Dios. Tengo que instalarle, él tiene que tener claro en la vida eso, y ojalá antes de que entre a la adolescencia. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Para que ese muchacho no se deje influir de tantas cosas que vemos afuera. Claro, por supuesto que es fundamental. Ahora que te escuchaba hablar de tus padres, de esa formación católica, de esa formación empresarial, y lo traigo al presente, muchos padres en ocasiones se nos olvida que tenemos una familia, que tenemos un hijo, que tenemos una esposa, y nos dedicamos tanto al trabajo, nos dedicamos tanto a las necesidades profesionales, como lo decía el padre Alejo en una Eucaristía, a llenarnos, a llenarnos, a llenarnos, que se nos olvida el semejante. En este caso tú lo decías, mi hijo, mi esposa, y eso es lo que hoy los jóvenes están sufriendo y están tomando decisiones absurdas porque no tienen consolidado una personalidad fuerte. Como tú lo decías, ahora el mundo nos está ofreciendo tantas cosas para los chicos que terminan ellos siendo tan vulnerados en ocasiones porque se nos olvida a nosotros como padres esa tarea, ¿no? De evangelizar a nuestros hijos desde la cuna. Es correcto, sí señor, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros, hay un principio que se llama el principio de fideicomiso y mayordomía. Ese principio dice que las cosas son de Dios. Nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, nada es de nosotros, todo es de Dios. ¿Eso qué significa? Que mi hijo, Dios me lo envía para que yo sea un buen administrador en todas las áreas de la vida de mi hijo. Yo tengo que entender que Dios me ha confiado un hijo para que yo pueda hacer que él entienda todos sus principios, todos los principios de Dios, y que sea una persona, a partir de ahí, sea una persona útil para la sociedad, sea una persona que le aporte a la sociedad. Yo asisto los domingos a la parroquia San Rafael, yo soy católico, asisto a la misa de 11 de la mañana en la parroquia San Rafael, y yo cuando miro esos jóvenes de RJ que salen de un retiro, yo digo, el futuro de este país está en jóvenes que estén formados. Y nosotros como padres debemos que entender algo que yo le escuché a un líder una vez, un líder católico, de hecho sacerdote. Él decía, mire, el liderazgo más puro que hay
es el liderazgo que sale de la iglesia, con los principios que Dios nos presenta en la Sagrada Biblia. Ese es el liderazgo más puro. Si tú quieres saber cuáles son los principios de vida, coge el manual que es la Biblia y estúdialo, ¿sí? Y transmítale eso a su hijo, motive a su hijo para que su hijo aprenda eso, ojalá mucho antes de que entre a la adolescencia, porque en la adolescencia hay muchos cambios. Él necesita estar preparado. Un hijo, y esto me ha pasado a mí con mi hijo Juan José Gómez Arias. Un hijo cuando entra a la adolescencia tiene que tener, pienso yo, fortaleza mental, fortaleza emocional y fortaleza espiritual. Me refiero yo, en mi caso personal, en los principios religiosos. Tiene que tener fortaleza en esas tres áreas. Ojalá que un hijo practique. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, repitamos, emocional. Fortaleza emocional, fortaleza mental y fortaleza espiritual. Pero me refiero a la fortaleza espiritual, me refiero a esa que está involucrado en los asuntos de su parroquia, que está involucrado en los asuntos de la iglesia. Del servicio. Del servicio. Si nosotros solamente, si yo me dedico solamente a leer las escrituras, eso está bien, pero si yo no hago el servicio, la tarea, leer la escritura es la teoría, pero la práctica es el servicio. Eso es como el ejercicio de una profesión. Allá en la Universidad Industrial de Santander yo duré 10 semestres aprendiendo la teoría, pero yo como profesional empiezo a facturar en mi profesión cuando yo ejerzo la práctica. Lo mismo es en los asuntos de Dios en la iglesia. El padre Alejo, en mi caso, que es mi párroco, él me enseña los principios de Dios a través de las homilías, a través de las Eucaristías, pero yo tengo que a través del servicio ir a poner en práctica eso que aprendo. Entonces uno como padre también tiene que estar en sintonía, ¿sí?, con su hijo. Yo he estado con mi hijo pendiente de esas tres áreas que te acabo de contar: fortaleza mental, fortaleza espiritual y fortaleza emocional, ¿sí? De hecho, mi hijo actualmente practica deporte desde hace mucho tiempo y digamos que es como semiprofesional en tema de básquetbol. Ha ido a varias ciudades a campeonatos nacionales y él entendió también que el deporte, la oración, el estudio, sus buenas amistades, eso va creando un tejido, un carácter en él de liderazgo. Y hoy en día necesitamos jóvenes que sean líderes, pero que sean líderes basados en los principios de Dios. Fundamental, ¿no? Eso es fundamental, porque yo puedo tener un hijo que sea líder, pero que sea como un volador sin palo. O que sea un líder totalmente negativo. O un líder negativo, que así como hay líderes positivos, sí, un líder negativo se puede cargar por delante lo que sea. Dice por ahí alguien coloquialmente que un líder negativo es más peligroso que un chimpancé con una metralleta dentro de un ascensor. ¿Sí? Pero mire que lo que tú dices está escrito en la Biblia. En la palabra, en el libro sagrado dice: el que quiera hacerse primero, que se haga último y le sirva a los demás. Es correcto, es correcto. Eso, y si uno empieza a analizarlo, prácticamente lo que tú estás diciendo: oiga, si yo quiero ser el primero ante Dios, pues pongo en mi práctica mi servicio, lo pongo al servicio ¿de quién? De mi familia, de mi pareja, de mi hijo, de mi comunidad eclesiástica y de las personas que necesiten de uno. Porque, y me van a perdonar los profesionales, de cualquier profesión. Hay muchos profesionales que se cierran tanto y se dedican solamente a su trabajo y les piden un favor y como que lo piensan. Y yo pienso, ingeniero Abelardo, que lo más grato es regalar un poco de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mire que hace unos minutos usted me tocaba un tema que decía que uno muchas veces se concentra en la parte laboral y descuida otras áreas. El ser humano, y esto también es bueno que los hijos entiendan, que el ser humano es un ser de muchas dimensiones, ¿sí? La parte espiritual, la relación con Dios, la relación con la familia, la parte financiera, que es importante, la parte laboral, la parte social, mi servicio hacia la comunidad. Entonces, si yo solo me concentro en la parte laboral, estoy concentrado en una de muchas áreas. Y ahí viene el problema de que muchas personas, y conozco muchos amigos profesionales que son muy exitosos en su parte laboral,
pero son un absoluto fracaso en su casa o son un absoluto fracaso porque tiene un hijo que se le perdió en la selva de la juventud y de la adolescencia, y eso es un tema también muy complejo porque como padres estamos llamados a evangelizar a nuestros seres queridos. Mire que tú me haces acordar de algo con respecto al servicio, y yo estoy en ese proceso. Me acuerdo mucho que el padre Alejo dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar en una Eucaristía. Dijo, todos los que venimos a misa no es porque seamos perfectos, es porque estamos enfermos espiritualmente. Y entonces a mí me dio una tranquilidad. Yo dije, ay, Dios mío, menos mal. ¿Sí? Porque uno, incluso la gente le dice a uno, oiga, pero usted está yendo todos los domingos a misa. No, ahora sí va todos los domingos y todos los ratos a formación. Uy, mejor dicho, se volvió santurrón. ¿Pero quiénes le dicen eso? ¿Sus amigos de...? A veces. Sus amigos de parranda, sus amigos sí, de... A veces la gente, digamos, por decirlo así, a veces el mundo lo ve a uno como tratando de ir a la Eucaristía juiciosos en las vigilias, entonces le dicen a uno, oiga, pero se volvió santurrón. No, el padre Alejo dice, no, los que vamos a este tipo de eventos es porque estamos muy enfermos y es los que más necesitamos. No somos perfectos, pero mire lo que dice el padre Alejo, pero por lo menos somos más conscientes de que necesitamos a Dios para salir adelante de nuestros problemas. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque eso es como cuando hay una persona que está en las drogas y por lo menos entendió que quiere superarse, que tiene un problema y que quiere superarse. Reconoce. Claro, mira, hablando un poquito del tema de los hijos, yo vivo muy agradecido con Dios. Te quiero contar algo. Vivo muy agradecido con Dios porque coloquialmente hablando a veces Dios le pone a uno angelitos para que le ayuden a uno. Todos los días. Todos los días. Pero hasta nuestro ángel de la guarda, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Te quiero contar este estudio de caso. Yo vengo en mi vida en muchos procesos personales, que de pronto en otro momento los hablaremos. Y llego a los 35, 38 años y sigo metido en ese fango y en esos problemas. Y siento que no soy capaz conmigo mismo. Entonces fíjate cómo es la misericordia de Dios. ¿Por qué amo a mi hijo Juan José Gómez Arias? Te voy a responder por qué amo a mi hijo. Te quiero contar esto. ¿Por qué amo a mi hijo Juan José Gómez Arias? Porque Dios primero que todo en su infinita misericordia quiere que mi alma de una manera u otra sea salva. Y yo le agradezco a Dios muchísimo ese detalle para conmigo. Para con un hombre que se levanta y no se acaba de levantar y ya estoy en el suelo otra vez. Pero Dios pudo digo yo coloquialmente, pudo mandarme un rayo que me partiera en dos y hasta ahí llegó el tipo. Pero Él en su infinita misericordia me envía un hijo para que yo a través del amor que le tengo a Él y a través del ejemplo que quiero yo darle a Él para que sea una gran persona, termino yo dándole el ejemplo y termino yo cambiando primero. O sea, termina su hijo siendo el ángel que Dios te puso en la vida para que dijera, bueno, mijo, a cambiar. Exacto, como yo no era capaz conmigo mismo, dijo Dios, bueno, si le mando un rayo, lo acabo en un segundo. No, más bien lo voy a coger con pinzas, suave. Eso es un tema de altísima cirugía, digo yo lo que Dios está haciendo conmigo y ojalá te pido a Dios para que Dios también tenga esa misericordia contigo y con la salvación de tu alma. Manda un hijo para que mi hijo en medio de sus nenerías, de sus cariños, del amor que siento que me tiene también, me haga entender de que yo tengo que salir rápido de mis zonas oscuras para ser ejemplo para él. Entonces, conclusión, una vez yo le dije a mi hijo, hijo, te agradezco mucho, estoy en deuda contigo porque tú salvaste mi alma también. Dios hace la acción primera, por supuesto, pero envía a mi hijo para que me acabe de sacar de esa tierra movediza. Dígame si eso no es misericordia de Dios. Claro, total, no solamente misericordia de Dios, sino Dios te estaba hablando, que Sí, tú no Señor. querías abrir la puerta y tu corazón es diferente, pero Dios te habló, me imagino, de muchas formas hasta que tú llegaste a decir, yo no soy capaz más. Y cuando tú dijiste, no soy capaz más, Dios te cogió con las pinzas y te dijo, oiga, te voy a enviar un ángel que es tu hijo. Sí. Y tú acabaste de decir algo tan salomónico y tan sabio y que me pareció tan hermoso, que es que Dios nos regalan los hijos
para que cumplamos una misión. Sí, señor. Pero en este caso tu hijo cumplió una misión contigo. Tremendo. Yo pensé que iba a cumplir una misión con mi hijo y resulta que entendí que Dios me envía a un hijo para que cumpla una misión conmigo. O sea, yo no me alcanzo a imaginar qué sería de mí si Dios no hubiera hecho ese plan. Si no hubiera tenido a mi hijo Juan José, yo no me imagino. Yo muy seguramente estaría en ese fango todavía, En la oscuridad. en la oscuridad. Los tiempos de Dios son perfectos, Por ingeniero. supuesto Y que mire, sí. y ahora que te escucho hablar de tu hijo con esa emoción, porque cuando uno ama a los hijos realmente, pues siente un cariño muy especial hacia ellos. Es Y lo correcto. decía ahora, padres hay muchos. El padre dador, el padre que está ahí, pero no el padre que necesitan nuestros hijos. El que le tiene que, y lo decía aquí unos chicos que hemos invitado, decía es que nuestros padres deben querernos, orientarnos, pero dejarnos vivir sin soltarnos de la mano. Perfecto. Dijo, sin soltarnos de la mano de nuestros padres y de Dios. Sí, señor. Y mire que eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo entra Dios a su hogar? ¿Cómo Dios tocó su puerta muchas veces y usted le cerró o le dio la espalda? Dios utiliza un ángel maravilloso que es tu hijo. Te dice, bueno, hermanito, ¿qué pasa con su vida? Ujú. Hoy te voy a dar un ángel para que te guíe nuevamente, para que sea tu luz. Pero ¿cómo Dios entra a su hogar? Abelardo, ¿cómo Dios entra a su vida? ¿Cómo Dios transforma su hogar? Porque dificultades hay, pero cuando uno está lleno del cariño y del amor de Dios, pues empieza a mirarlas como diferente, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo llega Dios? O cuando tú decides y dices, bueno, aquí me rindo ante ti, Dios. Ya mis fuerzas no dan más. Me pusiste un ángel que me está ayudando a levantarme, pero cuando tú, Abelardo Gómez, dice, Señor, te abro mi vida, te abro mi corazón, haz de mí lo que tú quieras. Sí, hay como varios momentos Ok. en mi vida. Pienso que un momento fundamental donde hubo una primera apertura de puertas para que Dios empezara a entrar en mi vida fue tener la oportunidad de tener unos padres muy católicos y muy dedicados a su trabajo, a su familia, pero también a los asuntos de la iglesia. Pienso que ahí ellos instalaron ese ADN. La mostaza, el granito de mostaza ahí. El granito mostaza, la siembra fue ahí, con mis padres. Y en la medida en que uno va avanzando en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, uno tiene momentos de éxito, momentos de crisis. Pero cuando yo voy llegando sobre los 19 a 20 y pico de años que estoy en la universidad, salgo a ejercer mi profesión, a hacer mi parte laboral, yo pienso que un momento definitivo es cuando mi hijo Juan nace. Yo pienso que ese es un parteaguas ahí. Ahí llega y se parte la historia mía en dos, porque, como te contaba hace unos minutos, esa siembra que hizo mis padres de siempre querer dar un buen ejemplo a sus hijos, empecé yo a replicarla en mi hijo. Entonces, en ese deseo de querer dar un ejemplo humanamente decoroso con mi hijo, ahí empieza mi proceso de restauración. Ahí siento que Dios empieza mi proceso de restauración. Él en su niñez, en su colegio, llevándolo sus tareas, etc. Pero hay otro momento más fuerte, que es que cuando él empieza su adolescencia, cuando empezamos a hablar de otros temas, cuando él empieza a conocer el mundo con otra visión, entonces ahí es cuando empezamos a generar como unas charlas diferentes, un lenguaje diferente. Y el momento culmen, digámoslo, es cuando mi hijo empieza a involucrarse en el servicio en la iglesia. Ahí es donde yo digo, en ese momento digo, no, yo definitivamente, uno llega en la vida a un momento donde uno tiene que trazar una raya y decir, bueno, hasta aquí llegó el antiguo hombre y de aquí para adelante, con el favor del Señor, deme la mano y vamos para adelante. Pero en ese momento, cuando Juan empieza a involucrarse en la iglesia, dije yo, este tema
le dije yo al Señor, no sé si esto, lo digo con todo el respeto, lo digo con todo el respeto a mi Señor, a mi Dios. Ahí fue donde yo le dije, Señor, y cogí esta frase como caballo de batalla, como una frase de caballo de batalla para mi vida. Ahí es donde yo digo, Señor, Dios, yo me dedico a todos tus asuntos y tú te dedicas a todos mis asuntos. ¿Te parece? A partir de ahora yo me dedico a todos tus asuntos y por favor, ayúdame en mis asuntos porque este asunto me quedó grande. Entonces, me quedó grande. En ese momento, cuando yo cojo esa frase para mí como mi talón de Aquiles, como mi frase de batalla, Señor, yo me dedico a todos tus asuntos y tú dedícate a mis asuntos, es cuando yo veo que Juan empieza a recorrer un liderazgo en la iglesia. Qué bueno. Ahí en ese momento digo yo, puchica, yo no me puedo quedar atrás en el ejemplo y tengo que dedicarme de lleno en mi vida a mis labores cotidianas, en mi vida profesional, pero también a los asuntos de Dios. O sea, estamos hablando que tu hijo Juan es el primero que toma la decisión de decirle a Dios, aquí estoy. O sea, lo sigue utilizando, ¿no? Mira, sí. Mira que Dios sigue utilizando a tu hijo para decirte, oiga, ingeniero, Abelardo, ¿qué pasa contigo? Sí, señor. Te mandé un ángel, cambiaste un poquito, pero te quedaste en el fango, ¿qué pasa? Lo quiero es completo para mí. Y utiliza a tu hijo, lo pone al servicio de Dios a través de la experiencia de RJ de Maús, sí. ¿cierto? Sí, señor. Lo utiliza, lo lleva allí a servirle, ese ejemplo allí, y Dios te dice, bueno, ¿quieres más? Sí. Pero qué bendición que mira que tu hijo fue quien llevó la luz. Pues llevó la luz desde que nace. Desde que nace. Y aviva el fuego para que tú le digas a Dios, bueno, ya no puedo más conmigo. Y lo dice el Evangelio, lo que tú dices ahora. Venid a mí los que estén cansados y cargados. Dejen eso conmigo que yo los haré descansar. Y Dios hoy te dice a ti también lo mismo. Te dice, cuando tú le dices, ayúdame con mis asuntos, porque en ocasiones uno cree que los puede manejar, pero no, es imposible. Y que yo me dedico a tus asuntos, que es lo que realmente a Él nos ha traído aquí a la tierra y nos ha dado vida y nos ha dado sabiduría para que nos encaminemos de Él. Y lo decía el Papa, Dios prepara a sus discípulos. O sea, Dios te está preparando. Mire que la tarea, estamos hablando que tu hijo ya es RJ, está sirviendo, y mire desde cuándo Dios viene preparándote a ti para decirte, bueno. Fíjate que ese ángel que Dios me pone hace 16 años cuando nace mi hijo, que viene la primera cachetada que Dios me da, vuelve y me despierta otra vez, porque después de que nace mi hijo me vuelvo a tratar de quedar anestesiado. Y luego viene la segunda cachetada cuando yo empiezo a ver a mi hijo que empieza a desarrollar liderazgo en la iglesia a través del servicio, en el retiro que hubo de Maús. Maús RJ. Maús RJ. Cuando yo empiezo a ver que Juan empieza a desarrollar unos temas de liderazgo ahí sentí la otra cachetada, ahí sentí la otra. Ahí sentí que Dios me dijo, ¡pah! Me dijo, mire a su hijo cómo va, mire a su hijo, mire la proyección. Cuando yo veo eso, yo dije, uy, Dios mío. Ingeniero, yo pienso que no es una cachetada, sino un llamado a atención. Por supuesto. Como cualquier padre a su hijo. Sí, por supuesto. Mi hijo vuelve y me llama Dios vuelve y me llama la atención a través del liderazgo que le empieza a desarrollar a mi hijo en RJ. Sí, en el servicio, ¿no? En el servicio. ¿Sí? Él ya fue a un primer servicio, ya me dijo que el año entrante va a su segundo servicio. ¿Sí? Pero quiero hacer una aclaración también importante. Hubo una persona que influyó muchísimo, que también fue como una semillita de mostaza, una siembra, en que mi hijo Juan José estuviera en su primer retiro, y fue la abuelita materna. La abuelita materna. Le dice mi hijo Juan José con mucho cariño, la mami María. Ella, en medio de mucha oración, pidiéndole mucho al Santísimo, me decía que en esos momentos de oración y de solicitud, de petición, de tanto orar, Dios le dice, inscríbelo en Emaús Jóvenes. A tu hijo. A mi hijo. Y ella simplemente hizo lo que Dios le estaba diciendo. Y todo ya es cuestión de historia, lo que sucedió de para abajo.
Dios supo ubicar cada pieza y cada ángel en el lugar, Sí, pero todo iba encaminado sí, hacia tu vida, sí. a decirte, oiga, pero gracias a Dios hoy estás para la gloria de Dios caminando y sirviéndole a Dios tú también. Sí, yo actualmente pertenezco a Emaús Hombres en la parroquia San Rafael y, y mire que a través de esa experiencia de Emaús, que es maravillosa, en ese retiro que se hace inicialmente como caminante, aprendí algo y es que cuando uno le pide a Dios algo, hay tres posibles respuestas que Dios le puede a uno dar. Sí, sí, pero después, o no porque no te conviene. Solo hay esas tres respuestas. Yo entendí eso allá. ¿Por qué? Porque yo llego allá en Maús a un retiro con mis angustias, con mis dolencias espirituales, con mis inquietudes. Y yo también llegué como a decirle, bueno, pero yo llevo pidiéndole a usted mucho por muchas cosas y ¿qué ha pasado? Y él me dice, no señor, lo que pasa es que yo tengo tres maneras de responder. Sí, sí, pero después, o no, porque no te conviene. Entonces ahí fue donde yo entendí que muchas veces, que Dios es tan grande y la misericordia es tan grande para con sus hijos, que cuando le hice sí, dije yo, bueno, ¿cuándo Dios dice sí ante una solicitud suya? Caramba, tiene que estar uno muy alineado a la voluntad del Padre y el corazón tiene que ser un corazón tan limpio para que yo, algo que le pida a Dios, Él diga sí, pienso yo. Sí, y eso es lo mismo que uno como los hijos. Exacto. Me imagino que tu hijo te dice algo y tú dices, bueno, voy a pensarlo, Exacto. ¿cierto? ¿Le conviene o no le conviene? Y ahora me hacías acordar hace unos programas atrás que vino un hermanito de RJ, de pronto un hermanito de tu hijo, y nos decía, yo no comprendía a mi papá por qué me ponía tanto gorro, así las frases textuales, me molestaba mucho con un amigo. Sí. Me decían, dije, papá, voy a salir con este amigo, y él me decía, no, no. Y decía Miguel, sí, me decía Hernando, yo hoy comprendo que estoy en los caminos de Dios, porque mi papá me decía que no, porque mi papá veía en él lo que yo no veía. Y de pronto Dios en su infinita misericordia, Él ve lo que nosotros no podemos ver. Totalmente. Y dice, bueno, por ahí no es. Venga, ingeniero, por ahí no es. Hernando, por ahí no es. Juan, por ahí no es. Es por aquí donde yo te quiero echar. Correcto. Entonces, mire la infinita misericordia que Dios ha tenido contigo, que es no solo la experiencia de tu vida que te ha mostrado, sino te llevó a un retiro a través de todos esos ángeles, porque ahí estamos hablando de la abuela del niño, de tu hijo, las personas, tus padres me imagino, por supuesto, tus hermanas, las ingenieras orando por ti también y por todas, deseando lo mejor, y Dios te moldea, te construye, no sé cómo lo llaman los ingenieros, una supervía. Correcto. Y a través de la vida le va colocando ángel, hablándolo en términos de ingenieros, a través de la vida te va colocando no obstáculos, sino diciéndole, oiga, por acá es. No sé, cuando construyen una carretera, tú sabes más que yo de eso, se mira cómo se va, por dónde se va a alinear para que no se caiga, para que no se derrumbe. Por Y supuesto. Dios hizo todo eso contigo. Por supuesto, sí, señor. Lo que tú dices es muy cierto. O sea, mire, tenemos que entender que si yo le pido a Dios algo y me dice que sí, bueno, qué bonito. Pero si me dice sí, pero después, tengo que entender que es en el tiempo de Dios y no en mi tiempo. Está trabajando en esa petición. Sí, Él está trabajando, pero Él me la va a dar cuando crea conveniente para mí. O sea, el tipo me está haciendo un favor. El tipo no, el tipazo. El tipazo me está haciendo un favor. Papito Dios es un hombre. Sí, por supuesto, nuestro Padre Eterno te está haciendo un favor. Ahora, si me dice que no, porque no te conviene, es otro gran favor que me está haciendo. Uno tiene que entender de que, mire, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahorita que muy posiblemente tienen un problema extremo, una situación que te hace llorar todas las noches, que te hace doblar rodilla enfrente de tu cama todas las noches,
que te hace sudar sangre como Jesús en Getsemaní todas las noches. Yo sé que puede haber gente que nos está viendo que diga, no, pero es que mi caso es este. Tranquilo, tranquila. Yo también he pasado por eso. Cuando uno le pide a Dios algo, yo he tratado como entender eso, ¿por qué ese modus operandi de Dios? Porque es bien raro a veces, ¿sí? Pero he tratado de entender de que mire, este es un tema de tener fe en la dificultad. Job es un ejemplo de eso. Job es un ejemplo de eso. Y Job es restaurado por Dios porque él en medio de la dificultad nunca perdió la fe en Dios. Entonces Dios dijo, no, pasó la prueba. Y aparte de no perder la fe, fue firme. Firme y fiel. Y fiel a Él. Claro, entonces cuando Dios ve semejante cosa, semejante talante en Job, dice, no, pues ven y lo restauro. La restauración creo que viene cuando yo sé esperar los tiempos de Dios. Mire, no hay una cosa más poderosa que cuando el tiempo de Dios ha llegado a tu vida. No hay una cosa más poderosa en la vida que cuando el tiempo de Dios ha llegado a tu vida y te responde tu oración que siempre has hecho y que creía que nunca se iba a cumplir. Ahí en ese momento no es sino que Dios diga, llegó tu tiempo, sabiste esperar, sabiste pedirme, sabiste no perder la fe en mí, y en ese momento no hay una montaña que no se pueda mover. ¿Y tu tiempo crees que ya llegó? Estamos trabajando y a veces uno siente en algunas áreas de la vida que empiezan a llegar los tiempos de Pero Dios. sí siente que Dios ha restaurado su vida. Claro. Que ha transformado ese Abelardo de hace 10, 15 años atrás, que te ha restaurado, que eres un hombre nuevo, que vale la pena servirle a Dios, que vale la pena dejar toda la oscuridad, o lo dijiste ahora muy claramente, todo el fango. ¿Vale la pena soltar ese fango y decirle a Dios sí? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, siempre va a ser una excelente decisión decirle a Dios sí. Siempre. Siempre va a ser una excelente decisión y siempre va a valer la pena darle gracias a Dios y saber esperar sus tiempos. En mi caso personal, lo que tú decías hace un minuto, cuando yo empiezo a sentir que Dios, yo soy una persona que tengo muchas falencias, pero también soy consciente de que no soy el mismo de hace 20 años, porque Dios ha venido poco a poco restaurándome, pero en sus tiempos, no en los míos. ¿Por qué? Porque Él entiende cuándo es que uno, Él sabe cuándo uno tiene que recibir los regalos y sobre todo cuando uno está preparado para valorar los regalos dados por Él. Porque es que también no hay una cosa más tremenda en la vida que alguien le dé regalos a alguien y que no lo sepa valorar porque no sabe, no lo entiende, no entiende el valor de ese regalo, de esa dádiva que da Dios. Entonces, yo pienso que es muy importante, volviendo al principio, de que nosotros seamos los primeros evangelizadores de nuestros hogares. ¿Qué te dicen sus amigos, ingenieros, colegas, cuando te ven hoy hablando con esa propiedad y esa alegría de Dios? Cuando decía, oiga, este no es el que yo conocí, este no es mi colega de la universidad, Sí. ¿qué le hicieron? O como lo dijeron aquí dos hermanos, Carlos y Natalia, decían, oiga, fue que mis papás hicieron el retiro y yo no sé qué le hicieron a ellos. Sí. ¿Le han dicho alguna vez eso? ¿Cuál fue? ¿Le cambiaron el chip? Sí, por supuesto. Mire, cuando uno empieza a seguir a Dios, uno va como en un proceso de restauración en los tiempos de Él, paso a paso, es lo que yo he sentido en mi vida, ¿no? Puede ser que a otra persona sea de un día para otro, pero en mi caso personal ha sido paso a paso, eso ha sido como empezar desde párvulos y llegar a grado 11 y a veces me toca repetir como 3 veces primerito. A todos nos ha tocado repetir en ocasiones. Como 3 veces primerito y como 4 veces décimo, ¿sí? Pero sí siente uno que va como en ascenso, es como la palabra, como que va uno en ascenso. Se siente grato. Claro, claro, muy agradecido por esa misericordia de Dios, porque uno siente que como que está calificando para que su alma sea salva al final de esta vida.
Eso da mucha alegría, eso da mucha expectativa, mucho optimismo. Claro, cuando yo llego muchas veces a mi trabajo y no, que es que voy para una vigilia, que día le dije a un amigo, empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana, se quedó mirándome así y parece, o sea, como si yo le estuviera hablando en arameo, ¿sí? Como si fuera un extraterrestre el que Sí, está. como muy alienígena le pareció el asunto, ¿sí? Pero yo pienso que mire que el padre Alejo hace un comentario tremendo, excúseme la palabra, brutal, brutal, y él dice alguna vez que uno tiene que tratar de encarnar la figura de Jesús hasta el punto de que la gente diga, este tipo, ¿qué está haciendo? Porque es que se sale de lo convencional, porque es que perdona como nadie perdona, porque es que está dedicado a los asuntos de Dios como nadie lo hace. Va a las vigilias. Pues sí, o sea, y no solamente eso, sino el padre Alejo una vez también lo dijo, el servicio correcto empieza en casa. Yo nada saco con ir a hacer un servicio a la iglesia, ir a esa vigilia, ir a ese rosario, etcétera, si en mi casa no soy capaz ni de coger un pocillo y lavarlo. Total. Sí, porque Y lo decía el padre en la homilía hace 8 o 15 días, que decía, oiga, ustedes esposos, ¿qué son? El compañero. Cuando uno es compañero voy a utilizar una frase de los muchachos de hoy en día, el parcero. El parcero. El que lo ayuda, Sí. el que está ahí. Y lo que tú decías, oiga, si yo veo que mi esposa llegó cansada, ¿por qué yo no la puedo recibir con un tinto? O si Total. mi esposa está ahí, yo estoy en la casa, ¿por qué yo no puedo coger la escoba, organizar la casa, trapearle, hacerle de pronto el almuercito, cuando ella llegue se siente pues bien atendida? Porque en ocasiones pecamos por eso, ¿no? Pecamos por eso, en ocasiones nos salimos del extremo y lo decía, viendo fútbol toda una mañana y llega la esposa cansada del trabajo, hacer almuerzo, hacerle aseo al apartamento y todavía atenderlo a uno. Exactamente. Y lo decía el padre muy claramente y tú lo dices ahora, tenemos que ser ese complemento con nuestras señoras y ayudar también. Sí, señor. Ingeniero, yo quiero preguntarle algo, ya hablamos de todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que Dios ha cambiado y lo que tú estás viendo hoy, sirviéndole a Dios también. Sí, señor. ¿Qué te dice tu hijo? ¿Qué me dice mi hijo? Juan Gómez. José, ¿qué te Gómez dice? Arias. Juan José, ¿qué te dice ahora cuando tú lo estabas viendo desde tu barrera, sirviéndole a Dios, siendo un ejemplo, siendo ese ángel que Dios utilizó? Ahora Juan, ¿qué te dice a ti? Que te ve sirviendo, que te ve haciendo alabanzas a Dios, que te ve dedicando ese tiempo que lo dedicabas a la oscuridad y al fango, te lo estás dedicando a tu familia, a Dios, en tu trabajo también hablando de Dios, con lo que yo soy, con el ejemplo. ¿Qué te dice él? Bueno, yo la verdad no le he preguntado todavía. Le voy a preguntar. Le queda de tarea. Le queda de tarea y seguro que tan pronto tenga la respuesta se la comento. Y si él te dijera algo hoy, pero sí he notado algo. Sí he notado algo y es como cierta tranquilidad en ver que papá está tratando como de darle un ejemplo en la vida, en medio de tantas falencias que tiene uno como ser humano. Puede ser que mi hijo nunca me lo manifieste, se lo voy a preguntar, pero puede ser que nunca me lo manifieste, pero yo veo o siento que mientras que nosotros como padres podamos ser ejemplos, ellos van a ir cogiendo unos elementos muy importantes para llevarlos al fondo de su corazón y para desarrollar ese liderazgo integral que todos estamos llamados ante una sociedad tan agresiva. Entonces, a mí me place, así él no me lo diga, me place mucho que él vaya a un evento, que participe de una alabanza, porque sé que Dios está poco a poco construyendo un tejido dentro de él. no, y lo que acabaron de hacer este fin de semana pasado,
80, 90 jóvenes madrugaron a hacer unos sándwiches, recolectaron ropita, fueron a los sitios más vulnerables del municipio, a los habitantes de calle, a los extranjeros de paso, a llevarles por lo menos una migaja de pan para saciar su hambre. O sea, uno como padre maravillado, se le rompe el corazón a uno de la felicidad de ver a su hijo en lo que tú estás diciendo. Por supuesto, eso que tú acabas de decir es fundamental. Ver un hijo asociado, es que el tema es muy importante en el tema de la asociación. Dijo el padre Alejo una vez, si tú te asocias con borrachos, tú eres el próximo borracho. Si tú te asocias con drogadictos, eres el próximo drogadicto. Obviamente siendo muy respetuoso en todos estos temas y con todo el mundo. Pero es un tema de asociación. Cuando yo veo que mi hijo está emprendiendo con sus amigos de RJ un proceso de ayuda al servicio, de hacer unas comidas, de irse con esas amistades y con esos jóvenes alegres que van a servirle al Señor, dice uno, ay Dios mío, gracias Señor porque mi hijo está en esa asociación. ¿Se siente tranquilo como padre? Sí, por supuesto. ¿Quién no se va a sentir tranquilo como padre de saber que los hijos son tomados por Dios para el servicio? ¿Quién no se va a sentir tranquilo y quién no se va a sentir orgulloso de un hijo así? ¿Y quién no se va a sentir grato de un Dios que tuvo misericordia para acoger un hijo para su servicio y que siga sus caminos? Eso es lo más maravilloso del mundo. Allá afuera, cuando yo veo hijos que están perdidos en muchas cosas, tu hijo y el mío, que también está tu hijo al servicio en la iglesia, somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos. Ingeniero Abelardo, hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de una persona. Hemos hablado de tu hijo, de la abuela, de tu trabajo, de tu vida, pero hemos hablado de esa mujer que trajo ese hijo o ese ángel que te regaló. Sí, Señor. Nos contaste ahora fuera de cámaras que acabó de caminar también, o sea, la familia totalmente unida y sirviéndole a Dios, por lo menos recibiendo a Dios en nuestro corazón, porque lo dice el Padre Alejo muy claro. Yo puedo ir al retiro, cambio, pero si no me sigo conectando con Dios, pues eso es como una plancha cuando uno la desenchufa, sirve de decoración nomás. Exacto. Ella caminó. ¿Cómo la viste? Bueno, yo siempre estaba muy agradecido con ella porque es un instrumento de Dios para que a través de ella venga mi hijo. Es una persona que también pertenece a una familia católica y pienso que mi hijo ha tomado buenos referentes también de ella, porque tiene unos padres trabajadores, tiene unos padres empresarios que son líderes en el sector empresarial que ellos manejan, y pienso que el aporte de ella hacia mi hijo pues siempre ha sido de una madre que ha estado como muy pendiente de los asuntos de Juan también. Entonces, pues yo vivo muy agradecido con Dios también en el sentido de que ella también pues ha aportado un grano de arena a este proceso. Yo no puedo decir que esto ha sido un asunto netamente suyo. No. Es un trabajo en equipo. No, sí, o sea, eso no ha sido, ella en su momento ha colocado un trabajo y ha sido relevante en la formación de Juan. Al pan, pan y al vino, vino. Eso sí, ¿para qué? ¿Y qué tarea, no? Pues yo siempre he pensado que el tema de ser madre es muy complejo, y más en estos tiempos porque la mujer de hoy en día le ha tocado desempeñar muchos roles. Y ese equilibrio entre ser madre, ser estudiante, ser profesional muchas veces, ser madre de familia, pues eso es un reto muy grande, ¿no?
Pero ¿cómo la vio? Cuéntenos. ¿Cómo la Hizo vi? ella caminó ahorita en el retiro de mujeres, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo la vio? ¿Cambiada, transformada? ¿O te Pues pasó lo mismo que a ti? Entró al retiro con tantas cosas en la cabeza y en el corazón que cuando salió dijo, bueno, el único que puede seguir transformando mi vida es Dios. sí, Y ahí voy a seguir. sí, yo pienso que a ella le pasó lo que me pasó a mí en cierta forma y lo que le pasa creo que a la mayoría de las personas que salen de un retiro. Uno muchas veces va no queriendo ir, pero Dios, hay un momento en el desarrollo de alguna actividad que Dios coge y uno siente que algo entró en uno. Uno siente Que alguien lo tocó. que yo sirvo para algo en la vida, ¿sí? Y que puedo ayudarle a Dios para algo, ¿sí? Y yo pienso que ella sale con ese referente como querer, hombre, yo quiero cambiar mi vida y quiero ser una mejor persona. Y eso es importante. A todos nos pasó lo mismo. A todos nos pasó lo mismo y yo pienso que todos, independientemente del pasado que nosotros tengamos, independientemente de todas las angustias que le hayamos hecho pasar, quién sabe a cuántas personas por allá, tengamos claro que Dios te puede restaurar y te perdona. Y pienso que eso es lo más grande de la historia de la salvación. Tenemos un Dios que es tan paciente, que a pura punta de amor nos hace cambiar. Es que el tipo no coge un rayo para partirnos en dos, sino le pasa lo que narra una fábula que yo el otro día leía, que era la del viento y el sol. Iba un viejo con una ruana y el sol le dijo, hicieron un reto, vamos a mirar quién de los dos hace que el viejo se quite la ruana primero. Y llegó el viento y empezó a soplar y 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 se creó un huracán grado 5, que usted sabe que eso es un huracán que levanta casas, y coloquialmente hablando, en términos de fábula, el viejo agarró la ruana y se la apretó más duro y no se la dejó quitar. Entonces el huracán dijo, y usted no tiene la misma potencia que yo, le dijo al sol. Entonces el sol dijo, no, déjeme que yo sí le voy a hacer quitar la ruana. Y empezó a calentar con una radiación tan poderosa, pero tan tibiamente y tan suavemente, que el viejo dijo, oye, está haciendo calor, venga, me quito la ruana. Creo que Dios hace eso. Dios nos empieza a dar a través de su amor calor, un poquitico más de calor, un poquitico más de amor, llamémosle que el calor sea el amor, y nos empieza a dar más y más amor hasta que uno termina quitándose la ruana del hombre viejo y dice, ya no más, Ya soy un hombre nuevo. ya soy un hombre nuevo. Ingeniero Abelardo, yo siempre le pido a mis invitados, y hoy más que nunca, que nos den un consejo, más que un consejo, una luz para aquellas personas que en ocasiones pueden estar pasando por situaciones que nosotros pasamos. Por Yo supuesto. quiero regalarle esa cámara para que usted le diga o nos dé desde su experiencia vivida, desde esa transformación que Dios hizo en su vida, utilizando a su hijo, utilizando a la abuela del hijo, utilizando a tus padres, a tus hermanos, y hoy te tiene como un hombre nuevo. Para aquellos hombres, como lo decías durante el transcurso del programa, para esos hombres que están dedicados o esas mujeres que están dedicadas solamente al trabajo, a las cosas del mundo y dejan sus hijos como la tercera opción o su esposo como la tercera opción. Y quiero utilizar una frase del padre Alejo. Esos hombres palomitas y esas mujeres palomitas que se pierden y queda su hijo o queda su esposa o viceversa, queda el esposo con el hijo y no les interesa realmente lo que les está sucediendo. Esos esposos o esas mujeres que algún día dijeron, no, me caí, no aguanto más, no tengo quien me ayude. Hoy desde su experiencia de vida, ingeniero Abelardo, ¿qué les podemos decir? A esos jóvenes, sobre todo desde su experiencia como papá,
como hijo, como tío, a esos jóvenes y a esas madres y a esos padres y a esas familias, ¿qué les podemos decir? Le Bueno. regalo esa cámara para que nos regale esa luz. Bueno, muchas gracias. Yo quería comentarles lo siguiente, estimados televidentes. Te voy a contar algo, si esto aporta en tu vida. Siempre el corazón puesto en Dios y luego en los mortales. Siempre el corazón puesto en Dios y luego en los mortales. ¿Qué significa eso? Eso se lo aprendí a una amiga que a los 3 días murió. Eso significa que si mi corazón está puesto en Dios, yo puedo extrapolar mis sentimientos de manera sana a los seres queridos que tengo. Pero si mi corazón está puesto en el mundo, es muy difícil poner el corazón luego en Dios, porque el mundo te enreda, porque el mundo te confunde. Entonces siempre el corazón tiene que estar puesto en Dios y luego en los asuntos del mundo, sin descuidar los asuntos del mundo. Vale la pena la aclaración. Segundo, existe el mal. Existe el mal. El mal existe, ¿no? Eso está dateado, eso está testeado, que existe el mal. En la Sagrada Escritura hay evidencias de que el mal existe. Siempre que tengas un problema y que tengas una dificultad, siempre trata de tener el corazón alegre. El juego del diablo, ¿cuál es? El juego del diablo es que tú estés triste para que dudes de Dios. Por eso es que Job es restaurado. Job es restaurado porque tuvo 7 pruebas brutales, pero él nunca perdió la fe y la tristeza en su corazón. Él siempre siguió creyendo en Dios. ¿Cuál es el juego del diablo? Cuando tú estés triste porque sientas que algo te agobia, acuérdate que el juego del diablo es que tú estés triste para que dudes de Dios y empieces a hacerte la pregunta, ¿por qué me pasa esto? Cuando la verdadera pregunta es, ¿para qué me pasa esto? Uno cuando tenga una dificultad no tiene que entrar en modo victimización de ¿por qué me pasa esto? Ay, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy excelente persona? ¿Pero por qué me pasa esto si yo voy a la misa a las 11 de la mañana todos los domingos allá en la iglesia San Rafael? No. ¿Por qué me pasa esto si yo llevo y diezmo a la iglesia? No. ¿Para qué me pasa lo que me pasa? El hecho de que hagamos cosas buenas no quiere decir que estamos exentos de problemas y de situaciones. ¿Cuál es el juego? El juego es que tú entiendas en la vida que todo es más fácil de resolver cuando tú estás aliado al dueño del universo, al jefe del dueño de todo el universo. Quiero que me entiendas esto. Fuera de este planeta hay millones de años luz de distancia, millones de años luz, tiende al infinito. Ese Dios es el que yo creo. No en un diosito, es un Dios mega, ultra, mega poderoso. Es imposible que al dueño de todo el universo le quede grande tu problema, porque tu problema es una motica en medio de un universo tan gigante. Es imposible que a él le quede grande tu problema. Eso irrompería todas las leyes. No le queda grande el control de todo el universo a Dios y sí tu problema. Olvídate, eso no puede ser así. Lo que pasa es que son los tiempos de Dios. Entonces yo te invito a que cada vez que tengas problemas, cada vez que tengas situaciones, acuérdate de esto. El corazón trata de tenerlo tranquilo, un corazón alegre. No te olvides de esto. El juego del diablo es que tu corazón esté triste para que dudes de Dios. Cuando yo tengo una situación en la vida, opté por lo siguiente: páseme lo que me pase, no voy a estar triste para no dudar de mi papá. No voy a darle pie al espíritu del mal para que yo dude de mi papi, de mi papá, que es el dueño. Mi padre es el dueño del universo, ese es mi padre real. Entonces no importa lo que te pase en la vida, adelante. Jóvenes, no importa las situaciones que usted tengan en su vida, no importa, siempre va a haber un Dios que los va a ayudar. Y adelante con el liderazgo en la iglesia. El liderazgo más puro que hay es el que se desarrolla en los asuntos de Dios, porque es un liderazgo guiado por la sabiduría. Es muy importante que los jóvenes entiendan que es importante, mire, hay un principio de éxito en la Biblia que es hacer caso. Si hay un ejemplo de hacer caso, es Jesús.
Es un ejemplo brutal. Imagínate esto, Jesús en Getsemaní, orando, mirando lo que se le viene, tentado a decir, no, Señor, esto me da miedo, pero él entiende que si hace caso tiene que hacer la voluntad del Padre y por eso, teniendo todo el poder del mundo, hace caso y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es el ejemplo más tenaz que hay para mí, el ejemplo más tenaz que hay de Jesús es cuando él hace caso. Y teniendo todo el poder para coger y desbaratar el universo y volverlo al revés, tiene la humildad de decir, hágase su voluntad y no la mía al Padre. ¿Qué es importante en ustedes jóvenes? Que entendamos que hay que hacer caso a lo que Dios manda, a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios y caso a sus padres. Es importante que hagan caso a sus padres porque ellos tienen más años recorridos, tienen más experiencia, tienen más horas de vuelo, como llaman en la aviación, más horas de vuelo, más experiencia. Entonces hay que hacer caso para tratar de tener una vida feliz. Hacer caso a Dios y hacer caso a las personas que nos llevan más experiencia. Eso es básicamente lo que yo quisiera comentarles esta noche. Ingeniero, muchas gracias. De verdad ha sido un programa muy bonito, una experiencia de edad muy hermosa, muy bendecida. Que Dios lo siga iluminando. Muchas gracias. Que Dios lo siga bendiciendo a usted como persona, a su familia, a su hogar. Que Dios entre en lo más profundo de los corazones y no los deje soltar. Porque si ustedes hoy están aquí con Dios, sirviéndole a Dios, porque Dios los tiene para cosas buenas, para cosas que Él los necesita. Que Dios y la Santísima Virgen los siga bendiciendo y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos ustedes, en especial a usted, porque yo siento que Dios llama a través de las personas. Y quiero felicitarlos a ustedes por este momento, por este programa, porque genera una propuesta diferente con respecto a lo que uno ve afuera y a lo que el mundo nos quiere mostrar. No quiere decir que no estamos inmersos en los asuntos de la vida cotidiana, pero aquí hay un escenario muy importante que estoy seguro que es bendecido por Dios también. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, Me quedo, muchas señores gracias. televidentes, con una frase que el ingeniero nos dijo. Un corazón lleno de amor, pero cargado de la mano de Dios. Esperamos que este programa haya llegado hasta sus hogares, hasta sus corazones. Que Dios siga bendiciendo a cada una de sus familias y nos vemos en un próximo programa.